Bendiciones, hermanos de Centro de Plenitud. Con disposición en el corazón, con reverencia, con respeto, oremos al Señor para que nos guíe en este momento en que recibiremos su palabra. Padre Santo, Señor Dios, venimos a tu presencia con nuestros hermanos de Centro de Plenitud. Venimos a recibir tu palabra, tu mensaje, lo que tú has preparado para nosotros en este día, Señor. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe en este momento. Que tengamos toda la atención y toda la capacidad de recibir tu palabra y de sembrarla en nuestro corazón para que dé fruto. Padre Santo, toma el control de absolutamente todas las circunstancias de nuestros hermanos, las nuestras, la de los medios, porque este es un medio para transmitir que nos ha dado la tecnología, toma control de él también, Señor, y que quedemos dispuestos en tu Espíritu Santo para escuchar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos de Centro de Plenitud, muy buenos días. Agradezco a Dios esta maravillosa oportunidad, al pastor Raúl su confianza de permitirme dirigirme a ustedes. En el año 2021 hemos recibido de parte del Espíritu Santo y bajo la dirección de nuestro pastor Raúl la palabra que nos guiará durante el 2021. El año 2021 será el tiempo de la siembra. Nos ha pedido el Señor, nos ha dirigido, nos ha instruido en que en el año 2021 debemos sembrar. Entonces, por eso me tomo la vocería en este momento de colocarle a esta enseñanza 2021, tiempo de siembra. En esa coinonía del Espíritu, en esa dirección del Espíritu Santo con nuestro pastor, con nuestra pastora Diana, con nuestros hermanos, vamos a tener que entender lo que significa esta palabra para que nosotros la ejecutemos en el 2021. Tenemos que empezar por ciertos parámetros para que los podamos entender y podamos colocar en orden todo este concepto de la siembra. Nosotros debemos saber que en nuestra vida todos y cada una de nuestras acciones, de nuestros actos, traen consecuencias. Consecuencias buenas, agradables, deseables y otras no tan deseables. Pero la fuente de ese bueno o malo de las consecuencias básicamente está en lo que sembramos. Por eso, nosotros tenemos que tener claridad que las mayores dificultades en nuestra vida tienen básicamente dos fuentes. Una, sembramos en función del pecado, o otras, funcionamos en la carne. Son dos elementos que normalmente traen consecuencias negativas a nuestra vida porque eso es lo que sembramos. Entonces, tenemos que partir de ese hecho que la siembra elimina de una vez y de tajo el concepto de pecado y el concepto de vivir en la carne. El año 2021 tenemos que luchar por erradicar el pecado de nuestra vida. No estoy diciendo que no vayamos a caer o que no vayamos a errar, pero lucharemos con todas nuestras fuerzas para que no sembremos en el pecado y lucharemos por vivir en el reino espiritual y no en la carne. Son los dos elementos básicos de partida para nosotros entender este 2021 como el año de la siembra. Entonces, vamos a tener que entender cómo es el proceso de cosechar. Si nosotros vamos a sembrar, quiere decir que estamos en el proceso de cosecha, en el proceso de la siembra como el primer elemento para cosechar. Por eso, lo primero que debemos saber es que si queremos cosechar, nosotros debemos sembrar en el lugar correcto. Ese es el primer elemento que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos sembrar en el lugar correcto. La palabra del Señor me dice en Jeremías 4:3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. O sea, la palabra nos está hablando de las características del terreno,
Dios invita al pueblo de Israel y a Judá a sembrar, pero que escojan un terreno en el cual deben sembrar. Entonces, vamos a hablar sobre ese terreno. Lo primero que debemos tener claro es que todas las semillas que nos da el Señor son buenas. Su palabra, su guía, su enseñanza, su dirección, su corrección, su disciplina, todo lo que el Señor nos da son semillas buenas. Entonces, el problema quizás está en el terreno en el que sembramos. Muchas veces es más importante el terreno donde sembramos que la misma semilla. O por eso no sembremos en cualquier lugar. Sembremos en el lugar apropiado, que tenga las características de humedad, de pH, con el abono correcto, con la humedad correcta, que no tenga cuerpos extraños, que no tenga hierbas, que no tenga abrojo, que no tenga cizaña. En fin, que el terreno sea el ideal para sembrar. Eso es lo primero que nosotros debemos saber. Escoger y preparar el terreno para la siembra. La parábola del sembrador, usted la recuerda, nos habla de muchas clases de terreno. Nos habla de terreno pedregoso, de espino, de terreno duro porque es un camino. La pregunta es, ¿dónde debemos sembrar los creyentes en el Señor? ¿Cuál es el terreno donde nosotros debemos sembrar? Porque en ese terreno que escojamos lo debemos preparar. Como decíamos hace un momento, debemos quitarle los cuerpos extraños, la hierba, los abrojos, las cizañas, cualquier cosa que sea contraria a un terreno preparado en las mejores condiciones. Entonces, ¿cuál es el terreno en que nosotros debemos sembrar? Quiero basarme en la palabra para que lo tengamos claro, y dice la palabra en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. También la palabra me dice en Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra aquellos días, dice Jehová. Se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, estos dos versículos nos dan claridad sobre el terreno en el que debemos sembrar. ¿Dónde debemos sembrar? En nuestros corazones. Ahora la pregunta es, ¿ese terreno, nuestro corazón, está listo y preparado para recibir la semilla que vamos a sembrar en el año 2021? Usted me podrá decir, bueno, pero es que yo no quiero ser religioso, yo no quiero ser servidor, no quiero ser líder. No. Si nosotros somos creyentes en el Señor, lo primero que debemos entender es que la palabra, lo que sembremos del Señor en nuestro corazón, dará fruto y se irradiará a todas las áreas de nuestra vida, a la economía, a las relaciones, a nuestra salud mental, emocional y psicológica. En fin, lo que sembremos en nuestro corazón se va a irradiar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces no lo tome solamente por el aspecto religioso ni por el aspecto de aprendizaje de la palabra. Tómelo en el sentido de que es claro y definido que la semilla que sembremos en nuestro corazón, que viene de Dios, se irradiará a todas las áreas de nuestra vida. Entonces queda claro que debemos sembrar en el corazón. Ahora la pregunta, ¿el corazón nuestro está con la humedad correcta? ¿Está con el abono correcto? ¿Está con el pH correcto? ¿Está con los nutrientes correctos? ¿Está limpio de cuerpos extraños, de hierbas, de abrojos, de cizaña? Nuestro corazón está preparado para que lo que Dios, a través de Dios, se siembre en nuestro corazón, dé el fruto, como dice la misma palabra, al 100%. Está libre de egoísmo, de envidia, de venganza, de falta de perdón, de todas aquellas cosas que hacen el terreno improductivo. Un terreno con envidia, con egoísmo, con problemas,
es un terreno que no va a dar fruto, donde la semilla se va a perder. Entonces, 2021, año de la siembra. Pero esa siembra se debe hacer en nuestro corazón y nuestro corazón debe estar preparado. Entonces, lo primero que debemos hacer en el 2021 es preparar nuestro corazón para que se siembre lo que Dios dispone en él para que dé fruto. Otra cosa, o el segundo elemento que debemos tener en cuenta, es que cada semilla da fruto en su especie. Por decir algo, si yo siembro naranjos, no espero limones, ni manzanas, ni peras. O sea, cada semilla que yo siembre tiene como resultado una de su misma especie, un fruto de su misma especie. Entonces, la palabra me dice, y debo tenerla profundamente en cuenta, dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y agrega en el versículo siguiente, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, ahora, primer elemento, el terreno, nuestro corazón. ¿Está preparado? Esa es la pregunta y el trabajo que tenemos que hacer. El segundo elemento es, ¿cuál semilla estamos sembrando o hasta aquí qué semillas hemos venido sembrando? Porque la palabra es clara. De lo que sembremos, cosecharemos. Y Dios no puede ser engañado. Dios no puede nosotros no podemos distorsionar las cosas, ni el fundamento de ley que Dios puso en la creación para ser productivos según la especie. Entonces, ¿estamos sembrando en la carne o estamos sembrando en el espíritu? Si nosotros sembramos amor, un día cosecharemos amor. Si plantamos generosidad, eso también cosecharemos. Si plantaste dinero, quizás reciba dinero. No puedes cosechar dinero o no puedes plantar dinero pretendiendo cosechar amor. Entonces, teniendo claro este elemento, nosotros tenemos que entender y evaluar qué estamos y hasta aquí qué hemos venido sembrando. Lo que hemos recibido hasta hoy seguramente es la cosecha de lo que hasta el año 2020 sembramos. Estamos en el 2021 con una disposición de dirección por el Espíritu Santo de sembrar. Pero en este año nosotros tenemos que saber que vamos a sembrar, porque si no sembramos de lo correcto, del amor, de la bondad, de la generosidad, si no sembramos en nuestro corazón la palabra del Señor, si no sembramos en nuestro corazón la fe, la esperanza, la confianza en el Señor, si no nos preocupamos de dar amor a los demás, de sembrar amor en los demás, pues no vamos a cosechar amor. Si nosotros colaboramos y participamos en ayudar a otras personas a alcanzar sus victorias, sus realizaciones, sus triunfos, seguramente cosecharemos victorias, realizaciones y triunfos en nuestra vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿nuestro corazón está preparado para las semillas que el Señor nos va a dar en el 2021 para sembrar? Segunda, ¿qué estamos sembrando? ¿Será que debemos cambiar en el 2021 el tipo de semillas que estamos sembrando? Tercero, nosotros debemos saber y somos interesados. Nosotros queremos ganar y nosotros queremos recibir y nosotros queremos que podamos sacar provecho de las cosas y de las circunstancias. Esa es nuestra naturaleza. Pero hablemos en lo espiritual. Preguntémonos como tercer elemento, ¿cuánto rinde la semilla que sembramos? ¿Cuánto fruto nos va a dar? ¿Cuánta cosecha nos va a dar? Porque sé y somos interesados y todos queremos recibir. ¿Sí? Nosotros damos y lo damos de corazón y no vamos a hablar de la actitud. Vamos a hablar de que sí, nosotros sembramos, pero esperamos cosechar. Dice la palabra en Lucas 6:38. Dice, dad y se os dará, medida buena,
apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís os volverán a medir. Entonces, ¿cuánto va a rendir nuestra siembra? Va a rendir de tal manera que se nos va a dar una medida buena, apretada, remecida, rebosante. O sea, Dios nos promete en su palabra que si nosotros damos, recibiremos multiplicado lo que nosotros damos, siempre y cuando lo demos con el corazón. Un ejemplo, una persona que siembra un granito de maíz, se calcula que aproximadamente ese granito de maíz en la mata produce cerca de 600 granos más. Estamos hablando de una gran producción, estamos hablando de una gran rentabilidad o de un gran nivel o un porcentaje altísimo de rendimiento. Entonces, recordamos en el momento que Jesucristo multiplicó el pan y los peces. Había 5 panes, habían 2 peces, y él con eso fue suficiente para multiplicarlo, para darle alimento a 5.000 personas. Pero tenemos que ser conscientes en fe de que nosotros sembramos y vamos a recibir más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. Si sembramos con el corazón, si sembramos en amor. Pero, ojo, ojo con lo que sembramos. No podemos perder de vista en nuestros criterios para el año 2021 que sembramos en cada momento. Porque nosotros sembramos en las demás personas con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras palabras, quizás con una forma de caminar, una forma de hablar, con cualquier detalle en nuestra vida, nosotros podemos sembrar en otra persona lo que no es debido. Entonces, la palabra también nos previene sobre lo que debemos sembrar y nos dice el resultado. Voy a hacer una pregunta. ¿Será que en nuestros momentos de enojo sembramos amor? ¿Será que cuando nos ofenden sembramos amor? ¿Será que cuando nos agreden tenemos la suficiente paciencia, el suficiente amor para sembrar perdón, respeto, valoración y amor en esas personas? Nuestras reacciones son instantáneas. Por eso debemos aprender que ellas también son parte de la siembra que en el año 2021 debemos cuidar. Dice la palabra en Oseas 8:7. Dice, porque sembraron viento y torbellino cegaron. No tendrán mies ni el fruto hará harina. Si la hicieren, extraños la tragarán. O sea, nos está diciendo, ojo con lo que sembramos. Tenemos que tener presente durante los 365 días del año 2021, en cada momento, en cada circunstancia, en cada reacción, en cada palabra, en cada gesto, que estamos sembrando en los demás. Porque si no vamos a cosechar torbellinos. Y es más, agrega la palabra, que si logramos algún progreso, alguna victoria, alguna realización, posiblemente la haremos para ganarla para otros o otros se aprovecharán de esas circunstancias. Entonces, tenemos 3 preguntas hasta acá. Entonces, primero, ¿cuál es el terreno en nuestro corazón? ¿En qué condiciones está? Segundo, ¿qué semillas estamos sembrando? Y la palabra nos dice el tercer elemento, que cuánto rinde nuestra semilla, cuánto rinde lo que nosotros sembramos. Entonces vemos que es mucho. La cuarta pregunta es que nosotros debemos reconocer el tiempo en el que debemos cegar. Hay tiempo para plantar, hay tiempo para cegar. Nosotros no podemos pensar que el mismo día que plantamos, ese mismo día cosechamos. Nosotros tenemos que sembrar y tener una serie de procesos para que logremos la cosecha. El tiempo de cegar, dice la palabra del Señor. En Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Aquí está hablando de un momento de incomprensión del pueblo de Israel en el que no tuvo en cuenta al Señor. Gálatas 6:9.
Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cuidar, hay tiempo de regar, hay tiempo de abonar y hay tiempo de segar y de cosechar. Tenemos que tener la suficiente claridad en el proceso. No podemos creer que esto, como en los tiempos modernos, es de café instantáneo. Las cosas instantáneas no son de Dios. Las cosas instantáneas son del mundo porque el mundo quiere que todo sea instantáneo. Las cosas de Dios tienen proceso, tienen tiempo. Y por eso la palabra nos dice que hay tiempo para cada cosa. Entonces, debemos cosechar, perdón, debemos sembrar, sabiendo que la cosecha llegará a su debido tiempo. Entonces, ahora veremos el quinto elemento. Nosotros, el sembrar es una manifestación de nuestra fe. El año 2021 es el año en el que debemos sembrar, pero eso quiere decir que nosotros tenemos fe en la siembra, porque si no tenemos fe en la siembra, pues estamos perdiendo el tiempo. Cuando nosotros hablamos de esa capacidad de la tierra de producir, porque usted siembra un maíz, un frijol, y por mal que le vaya, la matica sale, la matica brota. O sea, en la tierra está metida una bendición de multiplicación, de cosecha. O sea, la tierra misma trae ese proceso porque Dios lo determinó de esa manera. Pero debemos sembrar en nuestra vida como manifestación de nuestra fe. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Lo que debemos hacer es sembrar, hacer todo el proceso, cumplir cada paso, preparar nuestro corazón, definir qué semilla, saber cuánto se va a multiplicar y sembrar con fe. Nosotros debemos sembrar con fe, sabiendo también que hay un proceso que cumplir, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. La semilla es una manifestación de fe. Quien no siembra es porque no tiene fe. Santiago dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe, ¿cómo se manifiesta? En nuestra oración. O sea, nosotros podemos sembrar, pero también debemos orar. Debemos orar porque la oración es parte de ese riego, de esa agua que se le debe echar a lo que se sembró en nuestro corazón. Si nosotros no oramos, si nosotros no leemos la palabra, no estamos abonando, no estamos sosteniendo, no estamos ayudando a que esa semilla sembrada en nuestro corazón crezca. Por eso la palabra en Marcos 11:24 me dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, yo tengo que tener claro que yo hago las cosas naturales, hago las cosas espirituales, pero debo acompañar el proceso de algo adicional. ¿Qué es ese algo adicional en nuestra vida para manifestación de nuestra fe? Esa manifestación de sembrar como manifestación de fe es también orar, leer la palabra y mantenernos en una vida espiritual activa. La fe no es algo pasivo, la fe no es algo estático, la fe es algo dinámico que se debe ejecutar en nuestra vida. Sembramos por fe, pero regamos esa planta con la palabra, regamos esa planta o abonamos esa planta con la oración. Eso, o sea, todo el proceso de la siembra se tiene que ejecutar. Pero nosotros debemos tener fe en el otro aspecto y es en que lo que sembremos va a darnos una cosecha, así al principio no lo veamos. La palabra me dice en Primera de Reyes 18:44. A la séptima vez dijo, estamos hablando de Elías, a la séptima vez dijo,
yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acad, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Entonces, esa pequeña planta, ese pequeño retoño que aparece en nuestras circunstancias, es la manifestación de una primicia que significa una cosecha abundante. Nosotros debemos tener en cuenta estos 5 principios que hemos visto hoy para la siembra del 2021. 2021, tiempo de siembra. Pero ¿qué debo hacer? Preparar mi corazón porque es el terreno donde se debe sembrar la semilla que Dios nos da. Pero debemos tener conciencia de que esa semilla se siembra con prioridad en nuestro corazón porque esa semilla dará fruto en todas las áreas de nuestra vida. Debo tener también claro que cada cosa que yo siembre en mi corazón, eso mismo cosecharé, porque la semilla produce de según su género. Debo también tener claro que recibiré bendición, porque la semilla que yo siembre se multiplicará. Debo plantar o debo sembrar la semilla consciente de que debo cumplir un proceso de preparación del terreno, un proceso de siembra, un proceso de protección, cuidado, abono, agua, etcétera, etcétera, y un tiempo de cosechar. No estamos hablando de algo instantáneo, estamos hablando de un proceso en el Señor. Y debemos sembrar con fe, conscientes de que eso que nosotros estamos sembrando bajo la dirección del Espíritu Santo, dará fruto en nuestra vida en el 2021 y hacia adelante. Debo tener conciencia que si no me produce lo que yo necesito, es porque debo sembrar más. Si no me está cubriendo mis necesidades, debo sembrar más. Si no me está alcanzando para lo que necesito, debo sembrar más. 2021. El año de la siembra, el año en que tomaremos las semillas que nos da el Señor a través de su palabra, a través de la dirección del Espíritu Santo, y sembraremos con la fe y la esperanza de que en el año 2021 y en lo sucesivo recogeremos, como dice, una medida mecida, apretada, rebosante para nuestra vida. Permítame algo personal. Yo no quiero que usted asuma esta enseñanza como una predicación más. Quiero comprometerme personalmente en ello. Y le pido que abra su corazón. Tome esta palabra. Llévela a su corazón, siémbrala. Saque del corazón las envidias, los egoísmos, la falta de perdón, todo lo que quizás no es correcto para que tenga en su corazón. Pero como favor personal, siémbrela como una semilla que este servidor quiere entregarles. Es una semilla que quiero sembrar en sus corazones. Es una semilla que quiero entregarles con amor. Es una semilla que para mí representa una profunda, profunda bendición. Porque yo sé que si yo siembro esta semilla en sus corazones de la forma de vida, con todo el respeto, con toda la valoración que cada uno de ustedes tienen, respetando sus conocimientos, respetando su fe, respetando todo lo que cada uno de ustedes es. Pero usted me permite sembrar esta semilla en su corazón. Como nos dijo el pastor Raúl, sembramos en el 2021 y cosecharemos. Yo creo que si yo quiero ser bendecido, voy a sembrar semillas en el corazón de mis hermanos para yo ser bendecido. Lo hago con todo el respeto y con todo el amor del que soy capaz. Por eso, recíbame esta semilla en su corazón y permita que germine, que crezca en su vida y que usted se la siembre a otras personas. Recuerde, de lo que sembramos, de eso cosechamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga.